Muy buenas noches a todos nuestros amigos, contactos, colegas que se están conectando en este momento en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo. Mi nombre es María Alejandra Gómez, yo soy médico coordinador operativo de trasplante de la ciudad de Barranquilla con un año de experiencia. Así puedo decir que ha sido una labor hermosa, he conocido la donación y el trasplante de cerca y ha sido una experiencia donde he podido ver el amor y la generosidad de muchas familias que conlleva a otras personas a generar vida. Hoy hemos dedicado este espacio importante para hablar de eso, para hablar del tema de donación. Y muchas veces escuchamos diferentes trasplantes, trasplante renal, trasplante hepático, muchos trasplantes, pero a veces nos olvidamos de un trasplante que también es fundamental, como el trasplante pulmonar. Por eso hemos invitado al doctor Diego Pardo, quien es cirujano general egresado de la Universidad Javeriana, cirujano de tórax egresado de la Universidad del Bosque y tiene una subespecialidad en España en la Universidad de Oviedo. Doctor, le damos una cordial bienvenida. Muchísimas gracias, muy amable y gracias por este espacio para compartir algo de nuestro trabajo acá en Barranquilla. Así es, doctor. Bueno, para iniciar todo nos gustaría saber cómo fue ese transcurso, ese recurrir, cómo quiso usted ser cirujano general, luego se enfatizó a cirugía de tórax y por último a trasplante. ¿Cómo fue ese proceso que usted vivió? Bueno, yo vengo de una familia de médicos, mi papá es médico, tengo tíos médicos y pues por consiguiente salí con el mismo defecto. Empecé a estudiar medicina en la Universidad Javeriana y desde muy pequeñito en la carrera siempre me gustó como la parte de intervencionismo. El Hospital de San Ignacio es un hospital muy importante desde el punto de vista de educación quirúrgica y el Departamento de Cirugía General eh, cuenta con grandes profesores de cirugía y digamos que eso fue lo que más me descrestó, por así decirlo, y pues terminé presentándome y haciendo cirugía general en el hospital. Eh, Ahí mismo conocí a uno de mis profesores, el doctor Hernando Rusi, que es un cirujano de tórax, uno de los cirujanos de tórax más antiguos del país y fue el que más me empujó a hacer esta subespecialidad. Posteriormente me presenté, el único programa de cirugía torácica de Colombia es en la Universidad del Bosque, con el doctor Fidel Camacho, que era mi profesor y uno de mis mentores, fue una de las personas que más me ayudó y me corrigió en mi formación, eh, con una directora que es hoy en día una de las cirujanas torácicas más importantes del país, que es la doctora Estela Martínez. Estuve en el Hospital de Santa Clara, en la Fundación Santa Fe, donde se hace la mayor parte de la formación del programa, así como en el Instituto Nacional de Cancerología. Finalmente yo terminé mi subespecialización y decidí venir a vivir a la ciudad de Barranquilla. Acá empecé a trabajar, empecé a desarrollarme profesionalmente, eh, y una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención en el proceso de educación es que los cirujanos nos especializamos en corregir enfermedades que implican muchas veces remover partes, resecar, decimos nosotros en argot médico, eh, y muy pocas veces pone uno, repara cosas. Digamos que esa es una explicación un poquito coloquial de por qué me parecía tan fascinante el trasplante y específicamente el trasplante pulmonar. Para cuando yo empecé a formarme en trasplante en el año 2010 en Colombia había un solo programa de trasplante activo, que era el programa de la Fundación Santa María en Medellín, hoy en día Cardiovid. La barrera de acceso geográfico, la disponibilidad de programas de trasplante y la dificultad para los pacientes acceder a valoraciones, pues obviamente en un país con nuestra geografía y nuestro sistema de salud en ese momento era muy grande, y digamos que esa fue otra de las razones por las que me interesó muchísimo poder trabajar en desarrollar un programa de trasplante pulmonar. Eh, por esa razón me fui a estudiar trasplante, me fui al Hospital de Valdebrón en Barcelona,
que es uno de los centros de trasplante más importantes de Europa. Eh, Allí pues me formé en trasplante, es un servicio muy activo, en ese momento era dirigido por la doctora Merce Canela y el doctor John Solé, con quienes tuve una muy buena relación y hemos continuado en contacto. Después regresé al país y con el apoyo de la Clínica Centro empezamos la implementación del programa de trasplante. Implementar un programa de trasplante es muy complejo independientemente del órgano, porque a diferencia de cualquier otro servicio de salud en este país, eh, cuando yo decido empezar a hacer un servicio, yo empiezo a funcionar como servicio y le reporto a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud me hace una habilitación. En trasplante es al revés, uno tiene que avisar a la Secretaría que ya tiene todo listo, ellos vienen, revisan y una vez ellos están de acuerdo en que todo está correcto, pasa a un proceso de revisión con la Red Nacional de Trasplantes. Ese proceso para nosotros fue bastante largo desde el punto de vista de desarrollo de infraestructura, desarrollo de tecnología. Los grupos de trasplante son grupos multidisciplinarios, es decir, no funciona por la decisión de una sola persona o por el entrenamiento de una sola persona, como por ejemplo funciona en otras especialidades o en la misma cirugía torácica. Yo veo un paciente y tomo la decisión de hacer una intervención quirúrgica y pues la ejecuto con la autorización del paciente, con el concurso del anestesiólogo. En trasplante no, en trasplante tiene que participar una cantidad de personas alrededor de la toma de decisión, son alrededor de 17, 18, 20 personas que estamos sentados en una junta para tomar una decisión y para llevarla a cabo. Dentro de ellas participan cirujanos cardíacos, neumólogos, cirujanos torácicos, internistas, cardiólogos, intensivistas, psicólogos. Entonces, entrenar todo este equipo fue todo un proceso que, como les digo, se dio gracias al apoyo de la clínica y pues finalmente, junto con la Red Nacional de Trasplantes, con Fundonar empezamos a trabajar. Lo primero que hicimos nosotros fue empezar a trabajar en coordinación y donación de órganos porque desafortunadamente la Regional 5 era una regional que tenía muy poca tasa de donación y los primeros frutos que se pudieron ver en todo ese trabajo fue el crecimiento progresivo que se ha tenido en la regional de trasplante y obviamente no solo por el trabajo nuestro, sino de las otras instituciones que han ido creciendo pues en el área de trasplante. Así es, doctor. Yo creo que todos estamos muy contentos porque de hace años de tener un solo donante, pues ya hemos crecido muchísimo y de verdad nos llena de alegría todo eso. Usted mencionaba algo importante y era de que con el trasplante podíamos reemplazar un órgano que quizás no estaba funcional por uno funcional y le podíamos garantizar una calidad de vida a aquel padre, madre, hermano que se encuentra ahí. Entonces eso es lo lindo del trasplante y bueno, sabemos de que no es solamente instaurar el programa, sino que con eso conlleva muchas personas, conlleva muchos procesos y no es algo realmente fácil, sino que poco a poco vamos a ir surgiendo y hemos ido creciendo. Y bueno, queríamos saber también cómo ha sido su experiencia en Barranquilla con el trasplante pulmonar, cómo se ha sentido usted en ese ámbito. Muy bien, muy bien. Eh, yo creo que uno con trasplante aprende algo y es, el trasplante es el acto de altruismo más grande que puede hacer un ser humano. La donación es el acto de altruismo más grande que puede hacer humano y permite el trasplante. ¿Por qué? Porque en medio de una tragedia, de la pérdida de un ser querido, de una muerte encefálica, existe la posibilidad de que se tome la decisión y esa decisión es permitir que más personas mejoren su calidad de vida y vivan muchísimos años gracias a la donación. Eso creo que ha sido la experiencia, la costa atlántica y en general lo que uno percibe es que la percepción de la gente alrededor del trasplante y la donación ha cambiado, existían muchos mitos, aún existen algunos que se han ido rompiendo esas barreras para que se pueda acceder a la donación. Eh, y al igual que nosotros en trasplante pulmonar hay muchísimas más médicos y especialistas e instituciones empujando por sacar adelante los trasplantes. Hay una cosa importante que tal vez la gente tiene que entender es cuando uno decide hacer un trasplante es porque la persona, específicamente en trasplante pulmonar, está en una condición respiratoria
crónica en fase terminal. Eso quiere decir que ya las opciones de tratamiento médico se agotaron, que ya las opciones de tratamientos endoscópicos se agotaron y que muy probablemente esa persona va a fallecer de esa enfermedad si no hacemos algo. En general, todos esos conceptos uno los calcula desde el punto de vista matemático y existen modelos que le permiten a uno saber cuál es la probabilidad de fallecer de una persona en esas condiciones durante los siguientes 24 meses, que es sobre lo que se trabaja, y así empieza uno el proceso de análisis, de selección de un receptor eventualmente para un grupo de trasplante. Así es. Quizás cuáles son las causas más frecuentes que usted dice, no, definitivamente este paciente necesita ser trasplantado. Digamos que el concepto global es el paciente que requiere trasplante es el paciente que tiene probabilidad de mortalidad por su enfermedad respiratoria durante los siguientes 24 meses. Esa probabilidad debe estar por encima entre el 50 y el 60%. De ese concepto uno lo reparte en las diferentes enfermedades que llevan a los pacientes a trasplante. Hay 4 grandes grupos de enfermedades que indican el trasplante, que son las enfermedades infecciosas, Okay. bronquiectasias o fibrosis quística, ese es uno de los grupos, ahí caben las enfermedades infecciosas. El EPOC o las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, las enfermedades intersticiales que generan fibrosis pulmonar, ese sería el tercer grupo, y el cuarto grupo son los pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Cada grupo tiene sus particularidades, en cada grupo de enfermedades tienen unos indicadores de función pulmonar y de función cardíaca que son las que finalmente hacen que uno considere el trasplante. Eh, Así como también hay pacientes que al hacer las valoraciones encuentra uno que todavía tienen una opción de tratamiento, que todavía hay opción de manejo médico y digamos que se puede diferir. Pero en general esas son las 4 indicaciones más importantes para trasplante. Ok, muy bien. Digamos de que algunas de las personas que nos están escuchando dicen, ah, pero yo tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, yo necesito un trasplante o algo así. Sé que hay unos criterios o hay unas razones de los elegibles y los no elegibles para entrar a la lista de espera. Digamos que en general el paciente respiratorio es un paciente que está muy bien cuidado. ¿Sí? El paciente respiratorio crónico en general es un paciente que está en manejo por neumología en los pacientes adultos o neumología pediátrica en los pacientes pediátricos. Son pacientes que llevan mucho tiempo con enfermedad. En trasplante uno no recibe pacientes agudos, sino son pacientes que llevan durante muchos años un proceso de tratamiento médico. Y aquí lo que se ha hecho es trabajar mucho con la Sociedad de Neumología, con la Sociedad de Neumología Pediátrica y con los neumólogos, cada uno individualmente, para ponernos de acuerdo en cuáles son los mejores momentos o cuál es el momento en que definitivamente el paciente debe ser evaluado. No todo paciente con enfermedad, y me parece muy pertinente la pregunta, no todo paciente con enfermedad pulmonar requiere un trasplante, eso no es así. Exactamente. Es muy importante entender que hay enfermedades pulmonares crónicas que con su manejo médico adecuado funcionan. De hecho, la mayoría de las enfermedades pulmonares crónicas con manejo médico se pueden llevar, se pueden tratar, se pueden controlar, hay exacerbaciones, hay deterioro, pero se pueden controlar y el paciente mantiene su calidad de vida. Aquí estamos hablando de clase funcional. Mientras el paciente con enfermedad pulmonar crónica mantiene una muy buena clase funcional, se mantiene activo, puede desarrollar su vida, no tiene ninguna indicación de un trasplante. Es cuando el paciente empieza a perder esa calidad de vida, empieza a tener deterioro, empieza a estar limitado, que empieza uno a evaluar si hay o no opciones de mejorarle eso con manejo médico o si cumple alguno de los criterios para evaluación para un trasplante pulmonar. Ahora, que un paciente sea considerado para valoración no quiere decir que va a terminar en un trasplante. Esto es un camino muy largo. En general, el proceso de evaluación toma meses, el proceso de ejecución toma meses, entonces en algunos casos puede ser años. Entonces es bien importante esa interrelación que tenga el paciente con su médico tratante y de su médico tratante con los centros de trasplante. En Colombia en este momento somos 5 centros de trasplante activos. En Bogotá hay 2, en Medellín hay 1, que es el más antiguo, como les mencionaba. En Cali está el cuarto y nosotros somos el quinto grupo. Cada grupo
es, por así decirlo, desde el punto de vista estructural, responsable por una región muy grande del país. Entonces es muy importante esa interrelación que tenemos nosotros como grupos de trasplante con los neumólogos y con los médicos tratantes en cada uno de los sitios. Así es. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, una de las preguntas que uno usualmente se hace, nosotros como médicos coordinadores de trasplante, evaluamos al potencial donante. Una vez que hablamos con la familia decide hacer ese acto de amor. Nosotros hablamos, en este caso, con el doctor Pardo y le decimos, doctor, tenemos un potencial donante. ¿Usted qué características mira de ese potencial donante que pueda ser efectivo para ese receptor? Es importante de pronto el peso, la talla, el grupo sanguíneo. ¿Qué características mira de ese potencial donante? Bueno, yo creo que esto te lo voy a responder en dos etapas. La primera es, ¿qué evalúa uno cuando está evaluando un donante? Obviamente, desde el punto de vista de función pulmonar, lo primero que nosotros vemos en un donante es cómo está la oxigenación de estos donantes. Por la condición del paciente de ser donante y de estar en ese momento en un diagnóstico de muerte encefálica, son personas que están en unidad de cuidado intensivo ventilados. Entonces, lo que nosotros hacemos es evaluar desde el punto de vista de captación de oxígeno cuánto están funcionando sus pulmones. Es la primera cosa que se evalúa. Lo segundo es, desde el punto de vista de imágenes, la radiografía, evaluar qué nos está mostrando la radiografía, si la radiografía es completamente normal o si la radiografía es anormal. Puede pasar que uno sea una persona joven con unos pulmones perfectos y tenga un lado completamente normal y la oxigenación está perfecta. Entonces son dos factores que uno evalúa. Y después empieza ya, superado esos dos puntos, uno empieza a evaluar lo que tú estás mencionando. Peso, talla, grupo sanguíneo, antecedentes de la persona son muy, muy importantes y ahora pues en esta época de pandemia muchísimo más relevantes. Eh, el consumo de tabaco es un factor importante. Uno toma todos esos factores y los pone en contrapeso con la segunda parte de la respuesta, que es con la lista de espera. Uno toma su lista de espera y evalúa cuáles son sus receptores potenciales y ve cuál puede ser la mejor opción en ese escenario. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que pueden influir en dos cosas. Uno, en el resultado a corto plazo del receptor, es decir, de la persona que recibe esos órganos, y el resultado a largo plazo. Entonces, a nivel de la literatura mundial están identificados factores como la diferencia grande de edad entre el receptor y el donante, las diferencias de peso y talla también son factores importantes desde el punto de vista de complicaciones agudas y eventualmente crónicas, los tiempos de isquemia, es decir, dónde está ubicado el paciente y cuánto tiempo nos vamos a demorar nosotros desplazándonos con el órgano para hacer el implante. Son cosas que uno tiene que buscar hacer un match y así es que se selecciona cuándo el donante es óptimo y cuándo yo puedo tener un muy buen receptor para tomar la decisión de proceder al trasplante. Y es que uno muchas veces dice, no, el donante es joven, es ideal para el que necesitamos, pero muchas veces no nos basamos en qué tan joven es, sino los diferentes factores que usted también acaba de mencionar. Y por supuesto, la lista de espera, hay personas que dicen, no, pero yo soy el número uno, el número dos en lista de espera, y eso no, tampoco va por ese lado. Sí, en eso es importante que la gente entienda una cosa y cuando uno se imagina una lista, se la imagina como tú la estás describiendo, como un proceso ordenado. Yo entré de uno, entré de dos y eso, pero hay muchísimos factores que juegan en el momento de tomar la decisión. Es decir, que yo puedo estar de número uno en la lista, pero si el paciente es incompatible con mi grupo sanguíneo, pues ese donante no se va a, no va a servir, no va a funcionar. O resulta que yo soy de número uno en la lista, pero el donante pesa 3 veces lo que yo peso y mide 2 veces lo que yo mido. Tampoco va a servir porque anatómicamente no se puede hacer. Entonces, ¿qué hace uno como cirujano de un grupo de trasplante o como persona que toma decisiones en un grupo de trasplante? Hacer todo el esfuerzo para que el receptor reciba el mejor órgano y hacer todo el esfuerzo para que ese órgano que es tan valioso, que es un tesoro, sea bien utilizado y tratar de encontrar un equilibrio en eso utilizando todos esos factores que describimos. Así es. Digamos que una vez nuestro paciente entró en lista de espera y luego de ahí recibe su órgano, el que estamos diciendo, su pulmón. De allí,
qué viene para ese paciente, cómo es el proceso de cirugía, cuántas personas intervienen. Sabemos que es un grupo multidisciplinario que llega hasta donde se encuentra el donante y ahí se realiza el proceso. Muchas veces dicen, pero yo quiero saber qué pasa en el proceso de cirugía. Ok, desde el punto de vista operativo, el proceso se divide en tres fases. La primera fase, que se activa en el momento en que consideramos que hay un donante óptimo, es informarle al receptor que debe desplazarse a la institución. Eh, lo reciben en ese momento en la clínica y empieza todo el proceso de preparación del receptor, es decir, de nuestro paciente que está en lista de espera. Paralelamente a eso, el equipo empieza el proceso de extracción, es decir, se va a un equipo médico que está compuesto por anestesiólogo, instrumentadora, cirujanos, a hacer el proceso de extracción que se coordina con los demás equipos de trasplante, sea renal, hepático, cardíaco, para que ordenadamente cada uno ejecute la extracción. La extracción implica que hay que hacer unas maniobras quirúrgicas y utilizar unas soluciones especiales que permiten la preservación de ese órgano. Es importante que la gente entienda que el donante ha fallecido, tiene un diagnóstico de muerte encefálica. En Colombia los donantes tienen muerte encefálica, lo que quiere decir que sus órganos están funcionando, fisiológicamente están bien, pero hay una muerte encefálica. Cuando hacemos la extracción, nosotros paramos esos órganos, los perfundimos, que es el término que nosotros utilizamos, que significa lavar toda la sangre del paciente, del órgano, con una solución especial que pone en suspensión las células del órgano y ese órgano se almacena a 4 grados centígrados de manera estéril. Terminada la extracción, que ese es el proceso que estoy describiéndoles, nosotros nos desplazamos, o el equipo de extractor se desplaza a la clínica. En la clínica ya el receptor está anestesiado y ya se empezó a hacer un proceso quirúrgico que es retirar el órgano que no está funcionando. Previamente nosotros sabemos, obviamente hay dos pulmones, entonces cuando se toma la decisión de trasplantar un pulmón o los dos pulmones, uno escoge cuál lado, por cuál lado se empieza, y ese es el proceso que ya ha iniciado cuando llega el órgano a la clínica. Se retira el órgano dañado y viene el proceso de implante. En el implante entonces uno lo que hace es tomar ese órgano que está en solución de preservación, evacuar esa solución de preservación e implantar el órgano. En el caso del pulmón, uno lo que hace inicialmente es conectar la vena del pulmón a la aurícula del paciente, el bronquio del pulmón al bronquio del paciente y la arteria a la arteria. De esta manera queda nuevamente conectado y empieza un proceso que se llama reperfusión, que es volver a darle circulación sanguínea a ese órgano, ya con el corazón y la sangre del receptor, y empezar nuevamente a ventilarlo para que ocurra el intercambio de gases en el paciente receptor. Ese sería, digamos, el aspecto quirúrgico. Terminada esa fase, el paciente es trasladado a la unidad de cuidado intensivo. El trasplante pulmonar es uno de los trasplantes más complejos desde el punto de vista fisiológico por el impacto que tiene en la función cardíaca y en la función respiratoria. Nosotros estamos trabajando para restablecer la oxigenación y eso implica la interacción de dos órganos que son el corazón y el pulmón, porque el flujo de uno depende del otro y la oxigenación de todo el cuerpo depende de la buena función de esos pulmones. Entonces, estos pacientes salen siempre intubados, anestesiados, a la unidad de cuidado intensivo a monitorizarlos. Obviamente, uno de los riesgos más grandes iniciales son los riesgos de sangrado porque acabamos de reconectar la aurícula con las venas del pulmón, la arteria, que es el tracto de salida del ventrículo derecho con la arteria del pulmón y los bronquios. Empieza el proceso de monitoría en cuidado intensivo y en la medida en que se van pasando las primeras 24 horas empieza uno a evaluar cómo está funcionando el órgano, empieza uno a disminuir la sedación, a despertar el paciente con el objetivo de retirarle la ventilación mecánica lo más pronto posible, pero de la manera más segura. Terminada esa fase y retirado el ventilador, empieza un proceso de rehabilitación. Son cirugías muy grandes en pacientes que han estado debilitados por su enfermedad durante mucho tiempo. Empieza un proceso de rehabilitación que inicialmente se hace en cuidado intensivo, posteriormente se hace ya en habitación
y alrededor de más o menos entre 4 y 6 semanas después del posoperatorio está enviándose a su hogar. Em, ¿Está claro? Se ha cortado, pensé que... Sí, sí, está claro. Se está enviando a su hogar para empezar un proceso de seguimiento. La idea es que los pacientes de trasplante, muchos vienen de otras ciudades, de otros municipios. En la fase inicial es muy importante, obviamente, por cuestiones de tiempo y desplazamiento que estén cerca de la institución, pero el objetivo final de todo esto es que el paciente pueda volver a su ciudad de origen, pueda volver con su médico tratante y pues resuelto el problema respiratorio pueda volver a tener su calidad de vida previa. Eh, Trasplantarse no es me trasplanté y ya esto se arregló y ya no tengo nada, no. Trasplantarse es el comienzo de otro proceso diferente que es la inmunosupresión, el manejo de medicamentos, los cuidados que tiene que tener de las infecciones, el proceso de seguimiento, el proceso de evaluación de complicaciones iniciales y tardías que también pueden ocurrir. Eh, y digamos que ese es como un resumen grande de cómo es el proceso. Sí, doctor, me encanta que diga todo eso porque hay personas, o sea, tumba muchos mitos. Creen que quizás han escuchado, no, es que me robaron un órgano en una tina, me encontraron y mire todo lo que conlleva un trasplante, la recuperación, el grupo multidisciplinario. Entonces no es algo como que pasó ya, sino que mire todo lo que... Ahí hay una cosa súper importante que la gente tiene que entender. Primero, organizar un grupo de trasplantes se toma entre 5 y 10 años. No, imagínese. Para yo poder, para yo poder pedir las soluciones de preservación, cada órgano usa soluciones de preservación diferentes. Una cosa usa el riñón, otra cosa usan los cirujanos de hígado, otra cosa usan los cirujanos cardíacos, otra cosa usamos nosotros. Para que la compañía que importa esa solución no la entregue, tiene que estar el paciente en una lista de espera. Y la única manera de que el paciente esté en una lista de espera y que la lista sea válida es la lista oficial del Instituto Nacional de Salud y la Red Nacional de Trasplante. Es decir, esto no es, quitando un poquito más lo que estabas diciendo, que la gente cree que si yo tengo suficiente dinero puedo comprar y me traen ahí a domicilio un órgano. Eso no ocurre, eso es prácticamente imposible en Colombia que eso ocurra. Hay regulaciones cada vez más fuertes y más estrictas respecto al manejo de los insumos. Solo te estoy hablando de los insumos. Ni siquiera te estoy hablando desde el punto de vista del órgano como tal. Es decir, si tú no consigues cómo tener una solución de preservación, si en este país hay entre 7 y 8 personas con entrenamiento médico, solo quirúrgico te estoy hablando. Si montar un grupo de trasplante implica que tienes que tener involucrados 20 o 30 especialistas, instituciones de cuarto nivel, empiezan a darse cuenta que ese mito urbano que existe de la bañera y la bolsa de hielo, pues es cada vez más falso. Así es. No, y este programa, este espacio también es como para que sepamos todas estas cosas y tumbar muchos de esos mitos. ¿Mm? Usted se refería a la recuperación del paciente. Muchos tienen esa pregunta. ¿Puedo tener mi vida normal, mi vida cotidiana? ¿Puedo hacer ejercicio? ¿Qué viene después de ahí? ¿Qué medicamentos tengo que tomar? Ese es el objetivo final de un trasplante, de cualquier trasplante orgánico, es restituir calidad de vida. Y restituyendo calidad de vida se gana tiempo de vida. Digamos que esa sería como la manera de verlo. Eso numéricamente está establecido en lo que médicamente nosotros llamamos tiempos de sobrevida post-trasplante. Eh, en, para responderte puntualmente, uno ve los pacientes que mejor resultado tienen son los pacientes obviamente jóvenes porque desde el punto de vista físico están mejor, muscularmente están mejor, pero sí, los pacientes recuperan su calidad de vida. Nosotros hemos tenido casos de pacientes que al año los ve uno jugando fútbol, montando bicicleta, llevando su actividad normal. eh, y digamos que esa es la razón de ser del trasplante pulmonar en el mundo, ¿no? No solo en Colombia, sino a nivel global. Medicamentos permanentemente, todo el tiempo. Hay que tomar inmunosupresores. Nuestro esquema de medicamentos acá está protocolizado con 3 inmunosupresores. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que el pulmón es de los únicos órganos que están expuestos al medio ambiente permanentemente.
Es decir, si a mí me trasplantan un riñón, el riñón yo lo tengo guardado en mi abdomen y allá no, nadie lo va a tocar. Y para que algo le llegue al riñón, pues tiene que pasar por una cantidad de barreras fisiológicas en el cuerpo, el intestino, etcétera. En cambio, el pulmón no. El pulmón está recibiendo aire del medio ambiente todo el tiempo. Entonces eso implica que hay que consumir unos medicamentos para que lo protejan de infecciones por hongos, que tiene que tomar unas drogas para que lo protejan de ciertas bacterias, y en general el paciente está tomando muchísima medicación en el posoperatorio, que hay que estar controlando para saber que los niveles son adecuados, para ver que no tenga efectos secundarios de esa medicación. En cierta forma, el paciente recupera un aspecto muy importante que es su clase funcional, su movilidad, su fuerza, pero eso conlleva un costo que es el consumo crónico de medicamentos. Es decir, como decía un profesor mío, se cambia una enfermedad, pero se adquiere otra. Otra responsabilidad, así es. Bueno, doctor, tocando un tema, pues sabemos que lo que está pasando a nivel mundial sobre el COVID-19. Y pues de eso queríamos preguntarle un poco acerca de estos pacientes que adquieren el COVID-19. ¿Pueden llegar hacia el trasplante, las secuelas? ¿Puede que llegue al trasplante pulmonar? De COVID hay muy poquita información real, hay mucha teoría. El problema con el COVID es que ha desencadenado que se trabaje sobre teorías y sobre percepciones individuales. Cuando uno toma decisiones en medicina, se basa en estudios de miles de pacientes, de millones de pacientes, de millones de intervenciones de las cuales uno tiene controlados casi todos los factores. Y para que eso ocurra, se requieren años. En COVID llevamos mal contados 5 meses, con muchos pacientes, pero con mucha información anecdótica. Es decir, en China hicieron X, en Italia hicieron Y, en España hicieron Z. Nosotros estamos en cierta posición de ventaja porque estamos recibiendo esa información, pero esa información hay que cogerla con pinzas. Respecto a trasplante y COVID, en este momento no hay evidencia de que los pacientes con infección por COVID desarrollen fibrosis pulmonar, pero como les digo, llevamos 5 meses apenas, entonces es muy poquito tiempo para uno concluir que esos pacientes no van a llegar a una fibrosis pulmonar. Recuerda que el trasplante no se usa en pulmón, sino en enfermedad crónica. Entonces no tenemos en este momento tiempo suficiente. Experiencia de otras enfermedades o de los síndromes infecciosos que han ocurrido con el MERS y con el H1N1, en general lo que uno ve es que los pacientes hacen una infección aguda que puede ser en algunos casos tener una letalidad alta o generar un daño pulmonar muy importante, pero no son enfermedades que generen fibrosis pulmonar o daño pulmonar permanente. Pero estamos demasiado prontos y demasiado cortos de información seria como para uno llegar a una conclusión específica sobre COVID. Así es. Bueno, y uno se pregunta en este momento, con la pandemia que estamos viviendo y el COVID-19, ¿cómo es el trasplante? ¿Cómo afecta o cómo es en este momento en el ámbito del trasplante? Hay un problema grave, es que el COVID paralizó todo, ¿sí? Pero adicionalmente a eso, el COVID es un virus que afecta, o el COP2 realmente, que es el virus del que estamos hablando, afecta directamente los pulmones. Entonces, ha sido un problema, y eso no es un problema de nosotros, sino es un problema mundial para la comunidad de trasplante, porque primero es muy difícil identificar el portador asintomático. Difícil o casi imposible diagnosticar portadores asintomáticos. Si eso lo llevamos al contexto del donante, es también muy difícil tener un paciente en una unidad de cuidado intensivo en muy buenas condiciones, con muy buenos indicadores, pero que tenga un nexo epidemiológico, eh, o riesgo de tener una infección por COP2, hace que ese donante inmediatamente ya uno lo vea con cierto recelo. Y como no tenemos claridad sobre los procesos diagnósticos, se vuelve más difícil. Es decir, los reportes que hemos recibido de España, de la ONT, en este momento, casi que por norma le hacen a todos los donantes PCR en tiempo real para diagnóstico,
En nuestro medio, eso estamos en proceso de implementarlo gracias a la ayuda de las Secretarías de Salud y de la Secretaría Distrital y Departamental. Se han abierto laboratorios, cada día estamos teniendo más capacidad diagnóstica y estamos en ese proceso de poder evaluar bien. En este momento las directrices a nivel nacional lo que nos dicen es evalúe el paciente, haga el interrogatorio, si existe nexo epidemiológico o la más mínima probabilidad de nexo epidemiológico, ese donante se debe descartar. Si el grupo no tiene capacidad de tener PCR para diagnóstico, uno no debería tomar, y específicamente pulmón, nosotros la decisión de nosotros en nuestro equipo es no tomar un donante que no tengamos confirmación de negatividad por las implicaciones que tendría en el post-trasplante y pues obviamente para nuestro receptor. Entonces, sí ha tenido un impacto muy grande y volvemos y caemos en lo que estábamos hablando antes. Estamos en un terreno muy inestable, con muy poca información, estamos reaccionando a lo que vemos en otros países, pero no hay una evidencia todavía clara y fuerte sobre cuál debería ser el deber ser. Y en este escenario, pues obviamente nosotros tenemos que pensar en proteger al receptor, eh, y tratar de buscar un camino para que no se pierdan donantes que son efectivos. Ok. Doctor, quisiéramos saber qué le espera a Barranquilla con el trasplante. ¿Cómo nos imaginamos en unos años con respecto al trasplante pulmonar? Yo creo que uno debe hablar de trasplante en general, de trasplante multiorgánico. Barranquilla es una ciudad que ha cambiado muchísimo durante la última década, ha crecido en todos los aspectos. Desde el punto de vista médico no es ajena a lo mismo, ha crecido muchísimo, es una ciudad que lidera muchos temas. eh, y en general el trasplante, en la medida en que crece la comunidad de trasplante, cuando digo la comunidad de trasplante es que hay más coordinadores, que hay más entrenamiento, que hay más grupos de trasplante hepático, renal, pulmonar, cardíaco. Eso ayuda a que la comunidad perciba los beneficios porque obviamente son, yo como ciudad, como comunidad tengo mis receptores y tengo también mis donantes. Y eso creo yo que es lo que vamos a ver los próximos años. Nosotros estamos apostando, pues obviamente, a ayudar a que esto ocurra, a que nuestra gente no tenga barreras de acceso porque no hay grupos de trasplante en la ciudad, a que no tenga barreras de acceso porque le toca irse a vivir a otra ciudad a 2.600 metros sobre el nivel del mar cuando nunca han vivido a esas alturas. Barranquilla es una ciudad que desde el punto de vista geográfico, tiene unas ventajas inmensas para trasplante pulmonar, porque el hecho de estar a nivel del mar hace que el paciente tenga una mejor condición por la presión barométrica de oxígeno acá que la que tendría a 2.600 metros sobre el nivel del mar o a 1.600 como en Medellín o Bogotá. Entonces, Barranquilla geográficamente tiene esa ventaja. Geográficamente tiene la otra ventaja y es que está ubicada equidistante de unas ciudades muy importantes como son Cartagena y Santa Marta. Son ciudades que tienen muy buena capacidad instalada de cuidado intensivo, que tienen una infraestructura hospitalaria que ha crecido y eso hace que potencialmente haya más donantes ahí. Por consiguiente, la costa atlántica tiene el potencial de poder suplir su demanda de donantes para las listas de la costa atlántica de receptores. Creo que ese es como el objetivo nuestro como grupo de trasplante pulmonar y que asumo pues obviamente que el resto de instituciones estamos trabajando en el mismo sentido. Somos una región grande, pero somos también una región donde hay mucha dificultad de desplazamiento, donde hay poblaciones dispersas, donde tenemos también muchos limitantes de recursos y la gente tiene muchos limitantes de recursos económicos y técnicos y infraestructura. Entonces, pues digamos que la idea de nosotros es poder abrir la puerta a que todas las personas que requieran una evaluación de trasplante, que requieran un trasplante pulmonar, lo puedan hacer. Y eso pues está trabajando la institución con las empresas aseguradoras, con Fundonar a través de la educación y con las demás instituciones. Así es, de verdad nos llena de mucha alegría y satisfacción de que cada vez pues esté creciendo mucho más el trasplante, como usted decía, no solo pulmonar, sino de todos los órganos. Y bueno, eso también nos llena de mucha satisfacción y alegría como costeños. Bueno, doctor, quisiera que nos diera unas palabras a las personas que le están escuchando, a jóvenes, a adultos, acerca de la donación. Bueno, pues yo creo que la donación es un acto altruista, la donación es una manera de entender uno como sociedad
que hay que devolver algo. Y cuando digo devolver algo es que todos podemos necesitar algún día un órgano. Siempre se presenta la donación en un momento muy duro y muy difícil de la vida de alguno de nosotros, porque algún familiar, desafortunadamente por la causa que sea, falleció. Y creo que es muy importante tener la discusión de la donación a nivel del núcleo familiar, los padres con los hijos, los abuelos con los nietos, porque en algún momento algunos nos vamos a ver abocados a tomar esa decisión. Y hay que tener en mente que a pesar de que uno esté pasando por un momento difícil, por una tragedia familiar y personal, puede ayudar a que muchas personas vivan, a que muchos receptores salgan de las listas de espera, a que mucha gente recupere su calidad de vida, y esa es una manera de retribuir en algo un poquito lo que como sociedad le ha dado a uno y mejorar la calidad de vida de nuestros eh, colegas y compatriotas. Así es, doctor. Sabemos que tiene una página, si alguno desea seguirlo, contactarlo, ¿dónde puede hacerlo? Nosotros somos fieles creyentes de tener canales de comunicación, más que una página, tener canales de comunicación. Nuestro sistema de salud es muy piramidal, entonces para uno poder acceder a una valoración de un especialista tiene que pasar 75 barreras y yo creo que eso hay que romperlo. Nosotros tenemos página web, tenemos unas redes sociales, la clínica también las tiene. En este momento, gracias al COVID, nos vimos abocados a trabajar mucho por telemedicina. Estamos siguiendo a nuestros pacientes por telemedicina. Nosotros recibimos pacientes de muchos sitios de la costa Caribe, de La Guajira, de Cesar. Y pues evidentemente no es fácil en este momento desplazarse, pero tampoco se puede dejar desconectada a los pacientes y la enfermedad y descuidar lo que se ha hecho durante mucho tiempo. Entonces, pues digamos que estamos utilizando todos los canales posibles para poder mantener todo funcionando. Bueno, muchísimas gracias, Dios, por este tiempo tan especial. De verdad nos hemos dado cuenta que donar es un acto de amor. Y bueno, eso queremos que cada uno se lleve para sus casas y que nos quedemos con esa satisfacción de que hablemos con nuestras familias con este tema y recordemos siempre que donar es un acto de amor y de misericordia. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias, doctor, por este tiempo tan especial. Sabemos que está muy ocupado y bueno, que tengan una feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.